Bienvenidos. Hoy les llevamos a una de las epopeyas más inolvidables de la historia, El espíritu de Sanacale. La película Último aliento de Sanacale, que se emitirá en Tavi, la plataforma digital de TRT, ya se ha convertido en tendencia incluso antes de su estreno. En esta ocasión, el papel principal lo interpreta Gökberk Demirci, un personaje entrañable que se ha ganado un lugar en el corazón de todos gracias a su sinceridad y talento actoral. Claqueta en esta ocasión interpreta a un personaje muy diferente a los que estamos acostumbrados, el capitán Kemal Sahiroglu. Ya con las primeras imágenes del set, cautivó al público. Con su uniforme militar, su mirada decidida y su porte, realmente revive esa época. Las fotos compartidas en redes sociales acumularon rápidamente miles de me gusta y cientos de comentarios. Comentarios como, el capitán más guapo, volvimos a sentir el espíritu de Sanacale, y, estamos viendo un Gökberk completamente diferente, dominaron la conversación. Colisión entonces, ¿qué nos espera en esta película? Las difíciles luchas en el frente de Galípoli. El drama de un soldado que lucha por sobrevivir en medio de la guerra, lejos de su familia, y la vida del capitán Kemal Sahiroglu, uno de los héroes más importantes de la historia. La película está dirigida por Nihal Ahirbaz, y el reparto incluye a Gökberk Demirci y Bursin Yildirim. Las imágenes del dúo ya nos hacen pensar. Se avecina una cálida historia familiar. Una historia llena de esperanza, amor y sacrificio, en medio de la sombra de la guerra, llegará al público. En este vídeo, hablaremos sobre la historia detrás de cámaras de Son Nefes Sanacale, el elenco, la repercusión en redes sociales y por qué esta producción ya es uno de los proyectos más esperados. Así que, viajemos al espíritu de Galípoli. Si estás listo, comencemos. Una historia que lleva el espíritu de Galípoli a la pantalla. Son Nefes Sanacale. Hay producciones que inspiran emoción incluso durante la fase de rodaje. La película Son Nefes Sanacale, preparada para la plataforma digital de TRT, es precisamente uno de esos proyectos. Incluso antes de su estreno, la película ya se había convertido en tendencia en redes sociales gracias a su protagonista, Gökberk Demirci. Esta vez, aparece en pantalla en un papel muy diferente a los relatos románticos a los que estamos acostumbrados. La vida del capitán Kemal Sahiroglu, quien sirvió en uno de los frentes más desafiantes de la historia, Sanacale, de las polvorientas páginas de la historia al presente. Sanacale, en la memoria de la nación turca, representa no solo una batalla, sino también resistencia, un espíritu y una postura. El nombre del capitán Kemal Sahiroglu ocupa un lugar significativo en esta epopeya. Es precisamente aquí donde entra en juego Son Nefes Sanacale. Dirigida por Nihal Ahirbaz, la película lleva a la gran pantalla no solo la historia de un soldado, sino también el sufrimiento y las luchas de una época, y la honorable guerra librada en medio de adversidades insalvables. Gökberk Demirci, convirtiéndose en el capitán Kemal. Gökberk Demirci, quien ha interpretado con éxito diversos papeles a lo largo de su carrera como actor, se enfrenta a un gran reto en esta película. Incluso las primeras imágenes compartidas en redes sociales han despertado la curiosidad del público. Sus poses con uniforme militar, los momentos de entrenamiento capturados en el set y su disciplina demuestran su minuciosa preparación para este papel. Los comentarios de sus seguidores también son dignos de mención. El capitán más guapo. Estoy completamente cautivado por este retrato familiar. Estamos viendo un Gökberk completamente diferente. Estas reacciones demuestran el anhelo del público por una historia conmovedora. Una historia familiar a la sombra de la guerra. Las imágenes ya publicadas indican que la película no se limitará a escenas ambientadas en el frente. La película, protagonizada también por Bursin Yildirim, explora no solo la carrera militar del capitán Kemal, sino también su vida como padre y esposo. Esto captura al público desde una perspectiva diferente. Una familia que lucha por sobrevivir en medio de la guerra. Precisamente por eso, los comentarios sobre el capitán Kemal y su familia son tendencia en redes sociales. Un punto de inflexión para el actor. Gökberk Demirci siempre ha sido recordado por su naturalidad, su modestia y la sinceridad de sus personajes. Sin embargo, Son Nefes Sanacale podría marcar un antes y un después en su carrera. Este papel supone un gran reto no solo por su atractivo físico, sino también por su profundidad emocional y su responsabilidad histórica.
Interpretar a un personaje histórico supone para el actor una gran carga y una oportunidad única. Ya hay indicios de que Gökberg logrará esta tarea con éxito. Grandes expectativas. La curiosidad por el contenido de Tabii parece que aumentará aún más con esta película. El público está contando los días para revivir el espíritu de Çanakkale y ver una faceta diferente de Gökberk Demirci. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, las primeras imágenes compartidas han causado una fuerte impresión. Hay muchos actores jóvenes en el mundo de la televisión y el cine turcos hoy en día. Pero lo que hace que Gökberk Demirci destaque no es su forma de forjar su fama, sino la sinceridad que imprime en cada papel. Habiendo visto a Gökberk en producciones románticas y dramas familiares, esta vez su aparición en un papel de soldado es más que sorprendente. También le infunde confianza. La expresión facial, la postura y el comportamiento disciplinado en las primeras imágenes del set lo dicen todo. Estoy viviendo este personaje. En redes sociales han surgido comentarios que dicen que se ha transformado en otra persona con su uniforme militar. Este es el mayor elogio para un actor, porque en ese momento, el público ve al personaje que interpreta, no al actor. Un padre, un esposo, un soldado. Luchar en el frente de Galípoli significó una gran lucha no solo en el frente, sino también en casa. Dejó atrás a su familia, sus sueños, sus esperanzas. La inclusión de este aspecto en la película hace que la historia sea aún más impactante. El capitán Kemal, interpretado por Gökberk Demirci, no solo es un héroe en el campo de batalla, también se presenta como un hombre que añora a sus hijos y anhela reunirse con su familia. El papel de Bursin Yildirim en la película también destaca en este sentido. No es de extrañar que las redes sociales ya estén repletas de comentarios como «El capitán Kemal y su familia». El público anhela ver el trasfondo emocional de las historias heroicas. Es evidente que las escenas de esta historia familiar impactarán profundamente al público. Historia y emoción entrelazadas. La película Último aliento Çanakkale no solo relatará el pasado, sino que también transmitirá un mensaje para el presente. Porque el espíritu de Çanakkale sigue vivo. Ver las dificultades y la desesperación de aquella época, y la inmensa fe demostrada a pesar de ello, en la gran pantalla, también llevará a los espectadores a cuestionarse sus propias vidas. Los jóvenes de hoy quizás conozcan por primera vez la historia del capitán Kemal Çağrıoğlu. Su valentía, patriotismo y humanitarismo se transmitirán a las nuevas generaciones como un legado. En este punto, la importancia de la película se duplica. Arroja luz sobre la historia e inspira el futuro. La plataforma digital de TRT, por supuesto, ha estado llamando la atención recientemente con sus ambiciosas producciones. Sin embargo, Last Breath Çanakkale se perfila como uno de los proyectos más especiales de esta plataforma. Abordar un tema histórico con un elenco tan sólido y un enfoque cinematográfico tan meticuloso también demuestra la visión de la plataforma. Para el público, esta película demostrará que es posible encontrar producciones de tan alta calidad en una plataforma digital. Tiene el potencial de atraer no solo al público nacional, sino también al internacional. Çanakkale marca un punto de inflexión significativo en la historia mundial. Por lo tanto, la película también podría tener repercusión internacional. Con la mirada puesta en la fecha de estreno. La pregunta más recurrente en redes sociales estos días es clara. ¿Cuándo se estrenará la película? Aunque aún no se ha anunciado una fecha específica, la expectación crece día a día. Las imágenes compartidas por Gökberk Demirci despiertan curiosidad y generan expectativas. El público ya está impaciente. Los comentarios que han recibido lo demuestran. Reviviremos el espíritu de Çanakkale. Gökberk alcanzará su máximo potencial con este papel. Claro que esta vez, suena muy ambicioso. Son Nefes Çanakkale no es solo una película. También es un recordatorio, una conmemoración y una deuda de gratitud. Gracias a esta película, el nombre de un héroe resucitará y la épica historia de Çanakkale quedará grabada en la memoria de las generaciones más jóvenes. Y, por supuesto, esta película promete ser un punto de inflexión para Gökberk Demirci. Esta vez, no lo veremos en escenas románticas, sino en el corazón de un héroe en uno de los frentes más sangrientos de la historia. Se avecina una historia que llenará de orgullo y conmoverá hasta las lágrimas al público. Así que, esperemos, porque el último aliento de Çanakkale llegará muy pronto. Sí, amigos, hoy hablamos de la película Último aliento Çanakkale, que se emitirá en la plataforma natural de TRT y ya ha generado mucha expectación. El capitán Kemal Çağrıoğlu,
interpretado por Gökberk Demirci, cautivó al público desde el primer fotograma. Su imponente presencia con su uniforme militar, su mirada penetrante y la dedicación que puso en este papel no son solo una actuación, sino también un intento de revivir una época. Esta película nos recuerda, Çanakkale no es solo una guerra, es la lucha de una nación por la existencia. Es una historia épica donde convergen sacrificios, valentía y, sobre todo, historias humanas. Y es precisamente por eso que Último Aliento Çanakkale es más que una película. Es una conmemoración, un recordatorio y una deuda de gratitud. Chincheta, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció Gökberk Demirci en este papel? ¿Crees que esta película logrará transmitir el espíritu de Çanakkale a las nuevas generaciones? Comparte tus comentarios con nosotros, los leo todos. Pulgar hacia arriba, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Campana, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevo contenido. Y comparte este vídeo con tus seres queridos. Porque esta historia es la historia de todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que el espíritu de Çanakkale nunca se desvanezca y mantengamos vivo, Último Aliento, juntos.